Hola, bienvenidos a nuestras pláticas prebautismales. Quiero comenzar diciéndoles que nos basamos en esta charla en la Sagrada Escritura, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el ritual para el bautismo de los niños, porque principalmente las charlas son para bautizar a niños. Y los voy a utilizar como base para responderle a todo católico ignorante o atarantado, que ya ven que tenemos algunos por ahí, y también a todos los católicos muy listos que ya saben, como ustedes, para reafirmarles lo que ya saben. Pero los voy a invitar a verificar la información sobre la fe, porque no basta con escuchar. Lo importante es verificar lo que no nos hace sentido, lo que no nos hace clic, especialmente cuando nos salen dudas. La fe católica es profunda y rica, y todos estamos llamados a aprender continuamente. Es importante verificar la información en la fe. Y les quiero platicar un ejemplo. En una reunión preguntaron si un hombre solo podría ser padrino, y alguien contestó que no. Me pidieron confirmarlo y aunque yo no estaba seguro, respondí que sí, que era cierto, aunque yo ya sabía que muchos sacerdotes han sido padrinos. Eso muestra la importancia de verificar especialmente en temas de fe y sacramentos. Por lo tanto, les invito a que siempre consulten el catecismo, pregunten a sus sacerdotes, que incluso a veces se equivocan, o consulten fuentes confiables de la Iglesia para fortalecer su conocimiento y vivir una fe más segura y fundamentada. Por ejemplo, el Código de Derecho Canónico en su Canon 873 dice: se admita un solo padrino o una sola madrina, o también un padrino y una madrina. Eso significa que es posible tener un solo padrino hombre o una sola madrina mujer. No es obligatorio que haya una pareja de padrinos de ambos sexos. Se pueden elegir un único padrino o madrina. Y en el Canon 874 establece los requisitos que debe cumplir el padrino. Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el sacramento de la Eucaristía, que lleve una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Podemos llegar a la siguiente conclusión: un hombre solo puede ser padrino en un bautismo, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la Iglesia. Esto incluye ser católico practicante y llevar una vida en conformidad con la fe. La elección de un solo padrino es perfectamente válida según las normas de la Iglesia. Para más información, pueden consultar el Código de Derecho Canónico en las fuentes oficiales de la Iglesia o en su versión en línea. Y les voy a dar otro ejemplo. En otra reunión preguntaron si estaba permitido guardar las cenizas de un difunto en casa. Yo respondí que no, basándome en la enseñanza de la Iglesia. Pero alguien comentó que el sacerdote de su parroquia dijo que sí, y como siempre interpretamos a nuestra conveniencia, la persona que preguntó mantiene las urnas de sus familiares difuntos en casa. Por eso debemos consultar el Catecismo de la Iglesia Católica y las instrucciones de la Iglesia, porque ellas nos ayudan a tomar decisiones fundamentadas y a vivir de acuerdo con nuestra fe. Mi abuelita decía: el que obedece no se equivoca. No, la Iglesia no permite mantener cenizas de un difunto en casa. Las cenizas deben ser tratadas con el mismo respeto que tendría con un cuerpo, lo que implica que deben reposar en un lugar sagrado, como en un cementerio o en un columbario. No podríamos tener el cadáver de nuestros difuntos en la sala, ¿verdad? Respeto por la resurrección. Las cenizas deben ser conservadas en un lugar sagrado, es decir, en un cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente designada a este fin por la autoridad eclesiástica competente. Está en la instrucción Resurgendum cum Christo, en el punto 5.
No está permitida la conservación de las cenizas en el hogar, solo en los casos graves y excepcionales, dependiendo de circunstancias particulares. El obispo puede conceder permisos para ello, según la instrucción Ad Resurgendum cum Christo, punto 6. Las razones de la prohibición son respetar la comunión de los fieles, mantener las cenizas en un lugar sagrado, refuerza la esperanza en la resurrección y la comunión con la Iglesia. Evitar actitudes inadecuadas. Se busca prevenir prácticas que podrían llevar a la dispersión de las cenizas o al tratamiento de los restos de maneras contrarias a la fe cristiana. Después de estas advertencias, ahora sí veamos de qué se trata el bautismo para comprender su significado. Vamos a justificar por qué la Iglesia Católica bautiza niños y por qué el bautismo es tan central en nuestra fe cristiana. ¿Alguna vez has intentado hacer algo sin leer las instrucciones? ¿Operar un equipo o armar un mueble o una máquina? Bautizarse sin entender el sacramento es un poco como armar un mueble sin las instrucciones. Seguro que puedes hacerlo, pero va a costar más tiempo y esfuerzo. Aquí introducimos el bautismo como algo más que un simple rito, no como una iniciación a la vida cristiana. Explicaremos por qué la Iglesia bautiza a los niños y por qué este sacramento es fundamental en nuestra fe. Veremos cómo el bautismo nos une a Cristo y nos abre a la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué bautizar? Bueno, primero veamos la base bíblica. Porque Jesús lo mandó. En Mateo 28:19, Jesús, antes de elevarse al cielo, les dice a los discípulos: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rito del bautismo es un camino de iniciación. El bautismo es mucho más que un simple rito de paso. Es un camino de iniciación que nos introduce a la vida cristiana, nos une a Cristo y a su Iglesia y nos abre a la acción transformadora del Espíritu Santo. Recordemos, el bautismo es como el manual de instrucciones para la vida eterna. Si lo siguen, se ahorrarán muchas frustraciones. El bautismo como purificación y renovación. A través del bautismo somos lavados del pecado original, renacemos como hijos de Dios y nos convertimos en miembros de la comunidad cristiana. Podríamos comparar el bautismo con reiniciar una computadora, donde se borran los errores y se empieza de nuevo con un sistema operativo limpio. El Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1213 dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El agua es esencial en el bautismo. El sumergir al niño en el agua o verter agua sobre su cabeza simboliza la purificación, la limpieza del pecado y el renacimiento espiritual, recordando el compromiso de vivir según la fe. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado. La más grave de las consecuencias es la separación de Dios. Esto lo dice el Catecismo en el número 1263. La comunidad de fe y el bautismo. El bautismo tiene un significado espiritual y comunitario. A través del bautismo, los niños son bienvenidos a la comunidad de fe y la Iglesia se compromete a guiarlos en su camino de fe, ayudándolos a crecer con valores religiosos. El Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1267 nos dice: el bautismo hace que nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, por tanto, somos miembros los unos de los otros, según Efesios 4:25. El bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza
que trasciende todos los límites naturales y humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, no para formar más que un cuerpo. 1 Corintios 12:13. Ahora veamos cómo los padres son responsables en el bautismo. Los padres tienen un papel crucial en el bautismo de sus hijos. Al bautizarlos, asumen la responsabilidad de educarlos en la fe y guiar su crecimiento espiritual, comprometiéndose a educar al niño en la religión y enseñarle sus valores y principios. ¿Y cuál es la importancia de su ejemplo? Los padres son los primeros y principales catequistas de sus hijos. No solo enseñan con palabras, sino sobre todo con su ejemplo. Es importante que los padres comulguen frecuentemente y vivan una vida coherente con la fe. El pecado y la gracia en la vida sacramental. El pecado es una ofensa contra Dios y rompe nuestra comunión con Él y con la Iglesia. Cuando estamos en pecado grave, necesitamos reconciliarnos mediante el sacramento de la confesión antes de poder recibir la comunión. La gracia de los sacramentos, en especial la Eucaristía y la confesión, nos fortalece para superar el pecado y nos ayuda a vivir en amistad con Dios. Jesús nos llama a mantenernos en su gracia. Nos dice en Juan 6:53, si no coméis la carne del Hijo de Dios y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Por qué confesarse? Veamos la base bíblica. San Pablo en 1 Corintios 11, del 27 al 29 nos recuerda, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. En cristiano, esto quiere decir que por ahí hay gente que se acerca a comulgar sin estar preparada, sin haberse confesado. Y lo que está haciendo es hundirse más en el infierno, porque está comulgando en pecado, y eso se llama sacrilegio, que es un pecado más grande. Para que una acción sea pecado mortal, deben cumplirse 3 condiciones. Materia grave. La acción debe ser una violación seria de la ley de Dios, como el asesinato o el robo significativo. Pleno conocimiento. La persona debe saber que la acción es gravemente pecaminosa. Pleno consentimiento. La persona debe realizar la acción libremente, sin coacción o ignorancia. Un pecado mortal rompe nuestra relación con Dios y requiere el sacramento de la confesión para restaurarla. Sin alguna de estas condiciones, el pecado se considera venial y debilita, pero no rompe la comunión con Dios. Y aquí quiero usar el ejemplo de la película del Rey León, cuando Scar, queriendo matar a Simba, le dice que vaya a ver el cementerio de los elefantes, cuando su papá le había prohibido ir. Él se va, invita a Nala y llegan según ellos, a divertirse, y las hienas los están esperando para matarlos. Afortunadamente, Zazu se da cuenta y le avisa al rey, y llega Mufasa corriendo a salvarlos. Y cuando van de regreso a casa, Mufasa manda a Zazu con Nala a que le entregue a su mamá. Le dicen, me voy a comer un pollito con mi hijo. No sé si recuerden la frase, que Simba va con la cola entre las patas, el pequeño gatito, y su papá le dice, deliberadamente me desobedeciste. Eso es el pecado mortal, deliberadamente desobedecer a Dios. Y me he encontrado en algunas charlas ha salido el tema de que algunas familias viven en anticonceptivos. Quizá no sabían. La Iglesia enseña que el uso de anticonceptivos va en contra de la apertura a la vida y al amor conyugal según el plan de Dios. Al ser un pecado grave, quienes los utilizan no pueden recibir la comunión sin antes confesarse. La planificación familiar natural o PFN es una alternativa que respeta la dignidad y el propósito del matrimonio cristiano. La Iglesia
invita a quienes deseen vivir plenamente su fe a acercarse al sacramento de la reconciliación, recibir el perdón de Dios y reorientar su vida hacia Él. Solo les recuerdo que si van a confesar el pecado del uso de los anticonceptivos, pues necesitan dejar de usarlos, si no, esa confesión no es válida. En conclusión, veremos que el bautismo es un sacramento importante para la comunidad cristiana. A través de él, los niños son recibidos en la iglesia y se les da la bienvenida como miembros de la fe, simbolizando la purificación y renovación espiritual. La preparación incluye aprender sobre el sacramento y comprometerse con la vida cristiana. La ceremonia incluye la bendición del agua, la invocación del Espíritu Santo y rituales sagrados, ofreciendo al niño a la gracia divina. Los padres y padrinos tienen el compromiso de acompañar a sus hijos en este camino espiritual, educándolos y guiándolos hacia una activa fe cristiana. El bautismo y la Eucaristía. La Iglesia los considera caminos de la salvación. La Iglesia enseña que el bautismo es el sacramento de iniciación que nos abre las puertas de la salvación, pero para sostener y nutrir nuestra vida espiritual necesitamos de la Eucaristía. La Eucaristía es el culmen y centro de nuestra fe católica, nos recuerda el Catecismo en el punto 1324, el alimento espiritual que nos une íntimamente a Cristo. La comunión frecuente es esencial para vivir en gracia y avanzar en el camino hacia la vida eterna. Por eso, es fundamental que los padres enseñen a sus hijos a participar en la Eucaristía y comprendan que la comunión es el centro de nuestra identidad católica y un camino indispensable hacia la unión plena con Dios. ¿Por qué comulgar? En la base bíblica, Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 53 y 54. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El Catecismo nos recuerda que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los componentes del sacramento. Para comprender la importancia y el correcto desarrollo del bautismo es fundamental saber que cada sacramento tiene 3 componentes. El ministro, que es la persona que lo administra, que en el caso del bautismo es normalmente un sacerdote o diácono, aunque en caso de emergencia puede ser cualquier persona. La materia, en este caso es el agua, que se usa para la limpieza del pecado original y el renacimiento a la fe. Y tercero, la forma, es decir, las palabras específicas. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos elementos hacen que el bautismo sea válido y que realmente confiera la gracia de Dios. ¿Por qué la Biblia católica bautiza niños? Algunos hermanos de otras denominaciones creen que el bautismo debe realizarse en la adultez, pero la Iglesia católica enseña que Jesús no puso una edad para el bautismo. Desde los primeros siglos, los cristianos bautizaron a sus hijos para iniciar su vida en la fe, confiando en la gracia de Dios que actúa incluso en los más pequeños. La Iglesia católica dice, Jesús no puso edad para el bautismo. Jesús no dijo, para bautizar el niño debe tener 30 años como yo. Ya no sería niño. Jesús no mandó que se bautizaran en un río. Jesús les dice a sus apóstoles, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No puso condiciones. ¿Por qué bautiza la Iglesia? Obedeciendo a Jesús, Jesús nos dijo, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en Mateo 28, 19. El Catecismo nos recuerda en el punto 1250
puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento. Y en el 12:57 nos dice: el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello nos mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir ese sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Jesús ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. La Iglesia bautiza porque es una tradición inmemorial. La Iglesia lleva más de 1900 años bautizando infantes. Aunque la Biblia no menciona explícitamente esta práctica, varios pasajes han sido interpretados en su favor, como el bautismo de familias completas, la importancia de la gracia de Dios desde la infancia y su conexión con la circuncisión del Antiguo Testamento. Y ahora resulta que porque mi prima ya se hizo testigo de Jehová, o mormona, o cristiana, ella va a venir a cambiar toda una tradición de 1900 años. Entonces, los millones y millones de personas que vivieron durante esos 1900 años en que la Iglesia bautizó estaban equivocadas, nomás porque mi tía o mi tío lo dice. Claro que no estaban equivocados. Al contrario, ellos tenían tanta certeza en Dios, incluso mucha más que nosotros. Hechos de los Apóstoles nos narra el bautismo de Lidia y de su familia. Nos dice: una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Y también para el carcelero de Filipos. También en Hechos, dice: le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Así que le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y él, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Ahora vamos a descubrir el rito del bautismo. Nos adentraremos en los elementos simbólicos y las etapas del rito del bautismo, entendiendo su profundidad espiritual y su significado práctico en nuestras vidas. El rito de acogida o la recepción de los niños es el inicio del bautismo. Ese normalmente comienza en la entrada de la iglesia o del templo, simbolizando la entrada del bautizado en la familia de Dios. Los padres y padrinos presentan al niño o adulto a la comunidad, expresando el deseo de bautizarlo. El sacerdote tiene una pregunta y puede preguntar de una de dos maneras. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a su hijo o hija? ¿O qué nombre le han puesto ustedes a su hijo o hija? Y los papás contestan el nombre. Después les pregunta: ¿qué le piden a la iglesia para? Y dice el nombre del niño que se va a bautizar o del adulto. Y entonces contestan el bautismo, o puede ser la fe, o la gracia de Cristo, o la entrada a la iglesia, o la vida eterna, que prácticamente son sinónimos. Después el sacerdote les dice: ustedes al pedir el bautismo para sus hijos, saben que contraen el compromiso de educarlos en la fe, para que estos niños, cumpliendo los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo les enseña en el Evangelio. Y los padres contestan: sí sabemos.
y a los padrinos. ¿Están dispuestos a ayudar a los padres en esta tarea? Y los padrinos responden, sí estamos dispuestos. Luego le dice al niño o a la persona que va a bautizar, tu nombre. La iglesia cristiana te recibe con alegría en su nombre. Yo los marco con la señal de la cruz y también sus padres y padrinos los marcarán con la misma señal de Cristo Salvador. Al rato en el video vamos a ver cómo el sacerdote bautiza a Fátima. Después viene la liturgia de la palabra. Aquí se proclaman lecturas de la Sagrada Escritura que resaltan la importancia del bautismo y la promesa de salvación de parte de Dios. Esta parte del rito nos recuerda que la palabra de Dios es luz y guía en el camino de fe del bautizado. Después viene la oración de los fieles. El sacerdote dice, estimados hermanos, roguemos a nuestro Señor Jesucristo por estos niños que van a recibir el bautismo, por sus padres y padrinos y por todos los bautizados. Y todos respondemos, te rogamos, Señor. Después viene la invocación de los santos. La iglesia es una gran familia y hay en ella quienes son modelo para todos sus miembros. Invoquemos a la Virgen y a los santos que reinan con Cristo en el cielo, recordando especialmente a aquellos cuyo nombre tomaron estos niños para vivir bajo su protección. Y comenzamos la letanía. Santa María, Madre de Dios, y contestamos, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Después se continúa la letanía y se concluye con todos los santos y santas de Dios, contestamos, rueguen por nosotros. Después viene la unción con el óleo. El bautizado es ungido en el pecho con el óleo de los catecúmenos. El sacerdote va a hacer una oración de exorcismo que dice, Dios Todopoderoso y Eterno, tú enviaste a Jesucristo al mundo para que nos liberara del espíritu del mal y nos hiciera pasar de las tinieblas al reino admirable de tu luz. Te pedimos humildemente que libres a estos niños de la mancha original y los conviertas en templo de tu gloria, a fin de que habite en ellos el Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después, la unción con el óleo de los catecúmenos. El sacerdote dice, que esta unción con aceite consagrado los defienda y fortalezca con el poder de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Contestamos, amén. Después viene propiamente la liturgia del sacramento, que aquí es el corazón del bautismo, que incluye la bendición del agua bautismal, la renuncia al pecado, la profesión de fe y el rito mismo del bautismo, donde el agua se vierte sobre el candidato o este es sumergido en el agua, simbolizando la muerte y resurrección de Cristo. Comenzamos con la bendición del agua bautismal y se realiza la bendición del agua e invocación a Dios. La oración varía, depende de si se está en el tiempo pascual o en otro tiempo litúrgico. Este es un ejemplo de la bendición del agua fuera del tiempo pascual. Queridos hermanos, oremos a Dios Todopoderoso para que, por medio del agua y del Espíritu, conceda la vida nueva a estos niños. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio, prefiguradas del nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que, de una manera misteriosa, el mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud, Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara el pueblo de los bautizados, Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotaran de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que, por la obra del Espíritu Santo, esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. El celebrante ahora toca el agua con la mano derecha y prosigue. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida por Jesucristo nuestro Señor. Y contestamos, amén. En esta parte los padres y padrinos hacen una promesa solemne de educar al niño en la fe católica. Es un compromiso que va más allá de la ceremonia, pues los padrinos son llamados a ser un ejemplo de la vida cristiana en el niño, acompañándolo en su camino de fe. Aquí vamos a hacer un paréntesis que en muchos casos ya es demasiado tarde, porque ustedes que ya están en esta etapa de preparación seguramente ya escogieron los padrinos y son los papás, o si no, ustedes son los elegidos como padrinos. Pero veamos, los padrinos no solo son testigos en la ceremonia, sino que tienen el compromiso de acompañar al niño en su vida, ¿de acuerdo? Entonces, debemos evitar elegir personas que no estén bautizadas o que no practiquen la fe. Veamos la importancia de elegir padrinos que vivan la fe. Los padrinos no solo son testigos en la ceremonia, sino que tienen el compromiso de acompañar al niño en su vida cristiana. Es esencial elegir padrinos que vivan activamente en la fe. Eviten elegir a personas que no están bautizadas o que no practiquen la fe, porque pueden presionarlos a bautizarse, pero sin convicción, solo por compromiso social, y eso es peor. Los padrinos deben ser modelos de vida cristiana, capaces de guiar espiritualmente al niño y reforzar la educación en la fe que los padres ya ofrecen. Bautizarse sin el compromiso de vivir en la fe católica puede ser más perjudicial para una persona que no bautizarse por las siguientes razones. Primero, el bautismo es una alianza sagrada. Al recibir el bautismo, la persona se compromete a vivir como hijo de Dios y miembro de la Iglesia. Este compromiso implica crecer en la fe y seguir los mandamientos de Dios. Si una persona se bautiza sin la intención de cumplir estos compromisos, no está viviendo el verdadero significado del bautismo y deshonra a la alianza que ha hecho con Dios. Es como el matrimonio. Cuando una pareja llega a casarse, pero uno de los dos no tiene la convicción, el sacramento del matrimonio es nulo. Y segundo, la responsabilidad es mayor. La persona bautizada tiene una mayor responsabilidad de vivir conforme a la fe, ya que ha recibido la gracia de ser hijo de Dios y miembro de la Iglesia. Si vive en contradicción con ese compromiso, sufre una ruptura en su relación con Dios y con la Iglesia, que exige reconciliación para restaurar esa unión. Es lo que llamamos antitestimonio. Desafortunadamente tenemos muchos malos ejemplos de esos, y a veces nos dicen, mira, y es cristiano. Tercero, el riesgo de la indiferencia. Bautizarse sin verdadera fe o sin convicción puede llevar a la indiferencia y a considerar el bautismo como un acto sin valor, quitándole su verdadero significado. Es preferible que la persona espere hasta tener la disposición sincera de seguir a Cristo y participar activamente en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, sería como aceptar un compromiso matrimonial sin la intención de vivir en fidelidad o amor. En lugar de construir algo bueno, esto genera una relación vacía y un compromiso incumplido. Así también el bautismo sin compromiso se convierte en una formalidad sin verdadera transformación espiritual. El sacerdote dice, queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva a este niño que ustedes han presentado en la Iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en él de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación,
recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual este niño va a ser bautizado. Y luego viene la renuncia del pecado y la profesión de fe. Después de las promesas, los padres y padrinos renuncian al pecado y profesan su fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas declaraciones simbolizan su renovación espiritual y su compromiso en la fe cristiana. Notemos que el celebrante hace la pregunta en plural, pero debemos contestar cada persona en singular. El compromiso es personal. Celebrante pregunta: ¿renuncian ustedes a Satanás? Respondemos: sí, renuncio. ¿Renuncian ustedes a sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y entonces comienza el bautismo. El sacerdote o el diácono van a vertir el agua sobre la cabeza del niño 3 veces, pronunciando cada vez: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua simboliza la limpieza y la purificación de los pecados, así como el nacimiento a una nueva vida en Cristo. Y aquí es donde comienza la vida nueva en Cristo y en la iglesia. El celebrante pregunta: ¿quieren que Fátima sea bautizada en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Contestamos: sí queremos. Fátima, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina diciendo: bendito sea Dios que nos ha elegido en Cristo. Después vienen los ritos complementarios, los ritos ilustrativos. Estos son simbólicos. Y el primero que veremos será la unción con el óleo del crisma, que señala al bautizado como sacerdote, profeta y rey. Después se le entrega la vestidura blanca y al final la vela bautismal. La unción con el óleo sagrado consiste en que el celebrante unge al bautizado con el santo crisma en la coronilla, sin decir nada. Esta unción es un símbolo de la fortaleza y la presencia del Espíritu Santo en la vida del bautizado. Recibir el óleo es como ponerte protector solar en la playa. Te protege de las quemaduras, solo que este te protege de algo mucho más serio que el sol. El sacerdote dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación, para que, incorporado a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Una vez que se ha bautizado y se ha ungido, entonces viene la imposición de la vestidura blanca. Después de la unción se coloca al niño una prenda blanca que simboliza la nueva vida en Cristo y el compromiso de seguir los mandamientos de Dios, y el momento de colocarla es inmediatamente después del rito del agua, no antes. En muchos casos se acostumbra a que los niños ya vienen vestidos de blanco, pues entonces se recomienda usar un ropón o una capita para envolverlo. El celebrante dice: Fátima, eres ya una nueva criatura y has sido revestida de Cristo. Que esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad y con la ayuda de la palabra y ejemplo de tus familiares, logres mantenerla inmaculada hasta la vida eterna. Contestamos: amén. Luego viene la entrega del cirio encendido, que se va a encender del cirio pascual y es entregada a los padres o padrinos. Esta vela representa la luz de Cristo y es un recordatorio del llamado a vivir como hijos de la luz en medio de la oscuridad del mundo.
Y el sacerdote dice, recibe la luz de Cristo. Después dice, a ustedes padres y padrinos se les confía la misión de acrecentar esta luz para que este niño iluminado por Cristo viva siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando Él vuelva. Después viene otro rito que se llama éfeta, que quiere decir ábrete. Este rito simboliza la apertura espiritual del bautizado. La señal en los oídos y la boca representa que debe escuchar la palabra de Dios y proclamarla con su vida, siendo testigo de la fe en su entorno. El sacerdote dice, el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Contestamos, amén. Y viene la conclusión del rito. Con la oración del Padre Nuestro y la bendición final, la comunidad acoge al nuevo miembro en la fe, comprometiéndose a apoyar su camino de seguimiento a Cristo. El sacerdote dice, hermanos, estos niños que han renacido por medio del bautismo se llaman y son hijos de Dios. Él o ellos recibirán la plenitud del Espíritu Santo por medio de la confirmación. Invocándolo como Padre en la comunidad de los fieles, se acercarán al altar de Dios. Ahora, en nombre de Él, animados por el Espíritu filial que todos hemos recibido, oremos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, y rezamos. A continuación veremos unos videos que capturan los momentos más significativos del rito del bautismo. Presta especial atención a los símbolos y rituales que se realizan y reflexiona sobre su significado profundo y su relevancia para nuestra vida de fe. La bendición de la mamá. El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo, nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna. Vamos a ver rápido la bendición de la mamá, la bendición del papá, la bendición a los presentes. Y veamos la conclusión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos los brincamos porque los acabamos de ver en el video. Al final, la tradición sugiere que es conveniente que se mantenga la tradición de presentar a los niños bautizados ante un altar de la Santísima Virgen María. En la iglesia tiene su tradición. Esta es la oración. Virgen María, Madre de Cristo y Madre nuestra, en este día feliz te encomendamos a nuestros niños, redimidos por la sangre de tu Hijo y hechos hijos de Dios por su Espíritu de amor. Tú que protegiste a tu Hijo Jesús contra los peligros y lo educaste con amor, ayúdanos en nuestra misión de padres para que, según tu ejemplo, en fe y amor, protejamos a nuestros hijos contra todo mal y los eduquemos para Dios, a fin de que crezcan sanos y sean agradables a los hijos de Dios. Te pedimos esto para que cumplan la misión que Dios les da, que es principalmente construir el reino de Dios entre los hombres. Ahora vamos a comentar un poco sobre los nombres. Hace rato vimos que parte de la liturgia es la letanía de los santos, pero ahora vemos que hay muchos nombres de estos santos. Estos nombres que están en la lista son santos católicos, pero que ya no se usan tanto. ¿De dónde vienen o por qué se usaban y ya no se usan? No sé quién está familiarizado con el almanaque. Estas imágenes son de los almanaques. Un almanaque era un calendario prácticamente de uso rural. Las sociedades antiguamente eran agrícolas. Antes de que se hubieran los conglomerados en las ciudades, la gente vivía del campo. Pero no a todos se nos da saber leer el clima. Entonces, el almanaque traía el ciclo lunar, el ciclo de la lluvia, cuándo había que sembrar, cuándo había que escaldar, cuándo había que cosechar, cuándo había que piscar, etc. Consiste principalmente en la fecha, el mes,
el día, el número de día, el número de semana, en ocasiones el año, a qué hora sale el sol, a qué hora se mete, a qué hora sale la luna, a qué hora se mete. Y para los que son supersticiosos, traía los signos del zodiaco. Pero lo curioso es que a veces traía una cita, un pensamiento. Pero en nuestro caso lo importante es que traía el santoral, los santos del día. Y nos decía si la misa era feriada, si era fiesta, etc. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen central que el miércoles es 28 de noviembre del 2012 y nos dice que los santos son Santiago de la Marca, Catalina Laboré, San Hilario, Quieta, Teodora, Sóstenes, y los confesores Acario, Mansueto, Teodoro, Papiniano, los obispos Catalina Laboré, Hilario, Quieta, Teodora y Sóstenes confesores, Acario, Mansueto, Teodoro y Papiniano obispos, Esteban el joven y Rufo mártires, etc. A la derecha vemos una lista de varios nombres de santos. Pero, ¿por qué es importante un nombre? En mi caso, mi nombre es Juan Ignacio. Y mi papá me dijo, yo te puse Juan porque San Juan Bautista es más conocido por ser el primo de Jesús y la figura principal que preparó el camino para Cristo antes de que comenzara su ministerio público. También es conocido por ser hijo de los santos Isabel y Zacarías, quienes lo dieron a luz en su vejez. Y Jesús habla de él y dice, en verdad les digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Esto lo dice en Mateo 11:11. Y en cuanto a Ignacio, por San Ignacio de Loyola, que fue el fundador de la Compañía de Jesús. Ignacio quería que los jesuitas salieran y buscaran a Dios en todas las cosas. No sé si han notado, pero hay oleadas o comanadas, como diría mi abuelita, de nombres. Por ejemplo, José Alfredo por Jiménez. Angélica María, cuando era la novia de México, joven popular, actriz famosa. Juan Pablo por el Papa. Luego Hermione por Harry Potter, que a veces ni sabemos cómo se escribe o cómo se pronuncia. Los Bryans, Keddens y Williams por los Backstreet Boys y NSYNC. Isabela, Bella y Jacob o Jacob por Twilight, los vampiros. Edson, Jair, Gerson y sus derivados por los jugadores de la selección brasileña. El caso es de que a veces hasta inventamos nombres. Yo sé de nombres que son absurdos o a veces sin significado. A veces conozco incluso alguna familia que a un hijo le puso las dos iniciales del nombre del nombre del papá y los dos iniciales del nombre de la mamá. Y pues esos son inventos, esos no va a haber santos a qué invocar en la letanía. Pero recordemos o repasemos qué es un sacramento. A ver quién se acuerda de sus clases de catecismo. Un sacramento es un signo visible o sensible instituido por Jesucristo que confiere o aumenta la gracia. En el caso de los sacramentos, todos los podemos ver o sentir. Sentimos el agua del bautismo, vemos la imposición de manos, vemos el intercambio de anillos y de arras en el matrimonio, sentimos la imposición de manos, la unción con aceite, escuchamos la absolución en el caso del sacramento, etc. Recibimos, o más bien consumimos el cuerpo y la sangre de Cristo en forma de la hostia y del vino consagrado. El único que puede instituir un sacramento es Dios, y Jesucristo, como es Dios, los instituye porque confieren o aumentan la gracia. Conferir es dar al que no tiene. Por ejemplo, si yo hoy no traigo un centavo en mi bolsa y alguien me da $1 o $20, me está confiriendo algo que no tengo. Pero si yo trajera un billete de 20 en mi bolsa y alguien me da otros 20, me está aumentando lo que ya tengo.
En el caso de la gracia, que es la participación de la vida de Dios, el único que la puede dar es Dios. Y cuando nacemos, como diría la señorita Laura, nacemos desgraciados. Entonces, Dios nos confiere la gracia con el bautismo. El otro único sacramento que confiere la gracia es la confesión, porque cuando ya tenemos gracia y pecamos, le decimos no a Dios, nos quedamos otra vez desgraciados. Entonces, Dios, a través de su misericordia, por el sacramento de la confesión, nos confiere nuevamente la gracia. Y por todos los demás sacramentos nos aumenta. Por eso, para recibir cualquier otro sacramento, necesitamos estar en gracia. Nadie puede comulgar, o se puede casar, o se puede confirmar, o lo pueden ungir sacerdote, o lo pueden dar. Bueno, la extrema unción incluye la confesión, pero nosotros, si no hemos recibido la confesión o el bautismo, no podemos recibirlo. Ahora veamos, ¿qué dice el catecismo? En el 1127 dice que los sacramentos son de la salvación. El catecismo en el punto 1127 habla de los sacramentos de la salvación y dice que, celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Es decir, son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia en su Hijo que, en la epiclesis de cada sacramento, expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Me gusta explicar que son eficaces. Me gusta explicar que son eficaces. Quiere decir que realmente hacen lo que dicen que hacen. Y es como si nosotros, al llegar a un signo de alto, aunque quisiéramos pasarnos en el alto, automáticamente nos detuviera. Esa es la eficacia. Ahora veamos cómo podemos crecer en la fe. El bautismo nos invita a un proceso continuo de conversión y renovación espiritual. Recordemos, los niños aprenden lo que viven que hacen. Recordemos, los niños aprenden lo que ven que hacemos, no lo que les decimos que hagan. Crecer en la fe implica una participación activa en la vida sacramental de la Iglesia, una oración constante, el estudio de la Escritura y la enseñanza de la Iglesia y el compromiso con obras de caridad y justicia. El bautismo es como actualizar el sistema operativo del alma, te da acceso a nuevas funciones y corrige tus errores del pasado. Solo asegúrate de mantener tu conexión espiritual activa para recibir las nuevas actualizaciones. Les pregunto, ¿cómo comenzamos nuestro día? ¿Quién lo primero que hace al despertar es revisar su celular, en lugar de dar gracias a Dios por un nuevo día? A menudo, lo primero que hacemos al despertar marca nuestro enfoque para el resto del día. Reflexionemos sobre la importancia de empezar con una oración de agradecimiento. Reflexionemos sobre la importancia de empezar con una oración de agradecimiento. Reflexionemos sobre la importancia de empezar con una oración de agradecimiento y de poner nuestro día en manos de Dios antes que otra cosa. ¿Cómo terminamos nuestro día? ¿Quién al acostarse lo último que hace es revisar su celular? Oración de la noche. Antes de acostarte, una vez que te... Les voy a comentar
como a mí me enseñaron a orar. Tanto mi mamá, mi abuelita y las monjitas de la escuela en la que iba al kinder me enseñaron esto. Decían, antes de acostarte, una vez que te quites los zapatos, híncate frente a tu cama y mételos lo más al fondo que puedas. Ya que estás ahí, da gracias a Dios por permitirte llegar al final del día. Y a la mañana siguiente, cuando te levantes, tendrás que sacar los zapatos de debajo de la cama. Así que te encaras para sacarlos. Y antes de pararte, dale gracias a Dios por haberte permitido amanecer. Este hábito te ayudará a empezar y terminar el día con un momento de gratitud y de oración. Esta es la oración que yo aprendí. La aprendí desde que tenía 3 años. Tengo 64. Tengo 62 y aunque ya no me hinco, pero todavía hago mi oración. Y dice, gracias te doy, gran Señor, y alabo tu gran poder, porque con el alma en el cuerpo me has dejado anochecer. Así te pido, Señor, que me dejes amanecer en gracia y servicio tuyo y sin llegarte a ofender. Amén. Y también me decían, y antes de levantarte saluda al ángel de tu guarda. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo porque me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Y hablando de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asístanme en mi última agonía. Jesús, José y María, que en paz descanse el alma mía. Les pregunto a los que tienen niños pequeños. Hoy en día muchos padres eligen decorar cuartos Es importante recordar la influencia que tienen las imágenes en el desarrollo espiritual de los niños. Hoy en día, muchos padres eligen decorar los cuartos de sus hijos con personajes de caricaturas o películas, en lugar de colocar imágenes sagradas, como las del ángel de la guarda o del niño Jesús. Estas imágenes les ayudan a los niños a recordar que Dios siempre los cuida y los invita a tener una relación con Él. Desde pequeños, consideremos darle un lugar a estas imágenes en sus espacios para que crezcan rodeados de símbolos de la fe. Yo agradezco mucho a mis papás, a mis tías y a mis abuelos, porque desde niño en la cabecera de mi cama siempre hubo un Cristo y al lado un ángel de la guarda. Me dormía mirándolos y rezándoles, y eso fue una bendición. Hoy, pregúntense si eso sigue siendo así en sus casas. ¿Qué imágenes ven sus hijos al acostarse? A veces, sin darnos cuenta, los propios padres comenzamos a alejarlos de Dios. Un niño que crece con personajes como Dora la Exploradora o Bob Esponja como referentes, sin conocer a su ángel de la guarda o a Cristo, no tiene esa conexión espiritual desde pequeño. Por eso, la preparación después del bautismo es tan importante. No se trata solo de enseñar conocimientos religiosos, sino de nutrir la gracia espiritual que recibieron en el bautismo en el crecimiento del niño. ¿Y quiénes son los principales responsables de esta catequesis diaria? No son solo las catequistas que los ven un par de horas a la semana. La catequesis es una misión de los padres. Los catequistas están ahí para apoyar y reforzar lo que los padres ya deben haber enseñado. Es una llamada a ustedes, mamá y papá, a ser los primeros catequistas de sus hijos en el hogar. Imagínense, a mí me han tocado niños que viene el papá y a veces se enoja que porque el niño no sabe rezar. Y le digo, pero ¿cómo es que el niño no sabe rezar si tiene 6, 8 o 10 años? Y eso lo debe aprender a los 2 o 3 años. Y tú quieres que yo le enseñe en 2 horas a la semana, que a lo mejor tengo que ver otros temas más importantes, más teológicos, más catequéticos, que lo básico que son las oraciones.
siendo que tú le das más importancia al partido de soccer o a la barbacoa con los vecinos o a las cervezas con los cuates del juego en lugar de venir a misa. Acuérdense, los padres son el ejemplo, el modelo a seguir, y los hijos aprenden lo que ven, no lo que les decimos que hagan. Reflexión. Estas prácticas y oraciones no son solo rituales, muestran nuestra fe y cómo seguimos creciendo en Cristo. Al hacerlas parte de nuestra vida, respondemos cada día al llamado de Dios que Dios nos hace en nuestro bautismo. ¿Cómo puedo renovar mis promesas bautismales más seguido en mi vida espiritual? ¿Qué cosas específicas puedo hacer para vivir mi identidad bautismal en mi vida diaria, en mi familia, trabajo y comunidad? ¿Qué pasos concretos puedo tomar para entender y valorar más el sacramento del bautismo? Eso se los dejo de tarea. Ahora veamos algunas preguntas frecuentes sobre el bautismo. Algunos preguntan, ¿por qué es importante el bautismo? Ya vimos que el bautismo es esencial porque nos inicia a la vida cristiana. Sin él no podemos recibir otro sacramento. Nos libera del pecado original, nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia y nos abre el camino hacia la salvación eterna. ¿Puede ser bautizada una persona adulta que nunca ha sido parte de la Iglesia? Sí, los adultos pueden ser bautizados tras un periodo de preparación conocido como catecumenado, durante el cual aprenden sobre la fe cristiana y la vida de la Iglesia. ¿Es necesario bautizarse para ser salvado? La Iglesia enseña que el bautismo es necesario para la salvación según la voluntad expresada por Cristo. Sin embargo, también reconoce el bautismo de deseo, para aquellos que buscan a Dios sinceramente pero mueren antes de poder recibir el sacramento, y el bautismo de sangre, para quienes mueren por su fe antes de ser bautizados. Por ejemplo, si se acuerdan de San Dimas, ¿se acuerdan que cuando están crucificados Jesús entre Dimas y Gestas, Gestas se burla de él y le dice, oh, ¿no que eres el Mesías? Bájate y sálvanos. ¿Y que le dice Dimas? Hey, no te burles, tú y yo nos merecemos este castigo, pero él no. Y voltea y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús que le contesta, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no se bajó a bautizar a Dimas, pero le tomó en cuenta su deseo de ser parte de su iglesia, y por eso lo recibió ese mismo día en el cielo. ¿Cómo puedo vivir mi bautismo en la vida diaria? Puedes vivir tu bautismo diariamente a través de la oración, participando en los sacramentos, especialmente la Eucaristía, o sea, en la misa, viviendo según los valores del Evangelio y sirviendo a los demás en amor y compasión. Terminemos con esta oración. Que el Señor nos bendiga y nos mantenga firmes en nuestra fe. Que el espíritu del bautismo que nos ha unido a Cristo y a su Iglesia nos impulse a vivir cada día con amor, esperanza y coraje. Que seamos siempre testigos de su luz en el mundo, llevando el gozo del Evangelio a todos los que encontramos. Amén. Si tienen alguna pregunta, mándenme un mensaje y con mucho gusto se las contesto.